Comenzamos un día más nuestro programa Punto de Encuentro con la Biblia. Muy felices de poder compartirlo con todos vosotros. Gracias, amigos, por estar ahí. En el programa de hoy continuaremos hablando acerca de la mayordomía cristiana y trataremos el octavo tema que lleva como título El impacto de diezmar. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y junto a mí se encuentra Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias. También está con nosotros Vitia Martínez. Bienvenida, Vitia. Muchas gracias, Nelson. Encantada de estar aquí. Y por último os presento a Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias por la invitación. Saludamos a nuestros amigos que nos siguen el programa allí donde estén. A vosotros, amigos, os queremos invitar también a que consultéis en quecurso.com, porque es un sitio donde vais a encontrar cursos muy interesantes y gratuitos. Y estamos seguros que os van a ser de utilidad. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa de hoy. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 13 y 14. Como vimos en el programa anterior, el diezmo es una importante expresión de fe y de confianza en Dios. Es una manera de mostrar o de verificar la realidad de nuestra relación con Él. Como dice 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es curioso, pero la primera referencia al diezmo aparece en la Biblia ya desde el libro de Génesis. Es en el momento en que Abraham le entrega el diezmo a Melquisedec. De hecho, los levitas también recibían el diezmo por sus servicios en el templo, como nos indica 2 de Crónica. Hoy, el diezmo es para sostener el Evangelio. Bien entendido, sirve como una medición espiritual de nuestra relación con nuestro Dios. Su importancia, su método de distribución y el impacto que esto podría generar están planificados para nuestro crecimiento espiritual al apoyar la obra de Dios y proporcionar la base financiera para predicar el Evangelio. Este es el plan de Dios y se le considera el primer paso que da un buen mayordomo. En el programa de hoy continuaremos analizando el diezmo, su distribución, lo que significa para los demás y cuál es su impacto en nuestra vida espiritual. Y os invito a buscar, y también a nuestros amigos, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice ahí: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ya en otro programa anterior leímos este texto y vimos que alfolí pues, era el lugar donde se llevaban los granos, la sal, se almacenaban. ¿Qué quiere decir este texto para nosotros hoy en día? ¿Cuál es el plan financiero aprobado por Dios para cumplir con la misión de compartir el Evangelio? ¿Qué significa aquí esta expresión? Todos los diezmos, y la frase que haya alimento en mi casa. ¿Queréis comentar? Claro que sí. Mirad, como dice la primera parte del texto, dice: traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa, como tú decías. La casa de Dios hoy la entendemos como la iglesia, y la iglesia tiene una obra que hacer, como tú decías. Como dice Marcos 16:15, Jesús nos dice que hay que predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús murió por nosotros, ¿no? Y nos da esa segunda oportunidad y que Él vuelve nuevamente. Pero para hacer esto necesitamos poder costear la obra.
Por tanto, gracias a esos diezmos podemos costear tanto la obra de Dios como sustentar la Iglesia, la cual, como dice la escritora Elena de White, también es hospital para las personas que necesitamos a Dios, ¿no? Donde lo encontramos, donde sanamos nuestras heridas y nos relacionamos con otro. Pero también habla de todos los diezmos. ¿Qué sería todos los diezmos? Como hablábamos en un programa anterior, los diezmos no solo son los bienes materiales y económicos, sino también, por ejemplo, Dios nos ha dado el tiempo. Imaginémonos que si de las 24 horas que tenemos al día, diéramos el diezmo a Dios o lo invirtiéramos en ayudar a otras personas. Seguramente los primeros beneficiarios seríamos nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que es el diezmo, no solo reconocemos a Dios como creador y dueño de todo, sino que a la misma vez es como algo pedagógico que a nosotros nos ayuda. Y por otro lado habla de que haya alimento en mi casa, ¿no? Entonces, intentemos que haya ese alimento que pueda sostener esta obra tan importante que Dios nos dio a nosotros como objetivo. Hay un texto muy relacionado a lo que comenta Vitia, que es 2 Corintios, tal vez lo abordaremos después, 9 del 6 al 8, que habla un poco sobre dar ese diezmo, ¿no? Que dice, pero os digo, el 6, que el que siembra escasamente segará, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y esa es nuestra actitud, ¿no? Como hemos dicho en los programas anteriores, la actitud es muy importante a la hora de poder entregar el diezmo al Señor. El diezmo es una expresión de nuestra relación con Dios. Hemos hablado de cómo los creyentes, ¿no?, que han entregado su vida al Señor reconocen a Dios no solamente como el Creador, sino también como el sustentador de todas las cosas. Todo lo que nosotros percibimos a nuestro alrededor, todo viene de Dios. Entonces el creyente, cuando entiende y tiene la visión correcta de que todo pertenece a Dios, hemos visto también como Dios, además de bendecirle con todas las cosas, también el creyente es administrador. Y como buen administrador, pues ha de tener una visión acerca del tiempo que está pasando en este mundo hasta que Cristo venga. Entonces Dios también le pone al creyente pues la responsabilidad de que pueda administrar. Y por eso es tan importante que en el Evangelio nosotros estemos unidos en el Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos financiar, que podamos juntos financiar también como gestores la obra de Dios. Porque en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y continúa diciendo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Dios le pone la responsabilidad, nos pone a nosotros la responsabilidad también de ser mayordomos también en las cosas espirituales. Entonces, claro, para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hay personas que son llamadas a este ministerio. Para eso están los dones espirituales. Pero claro, para que ellos puedan ir a predicar por todo el mundo, ellos necesitan financiación. Así que unos van a predicar el Evangelio y otros también obedecen ¿cómo? Financiando toda esta obra. Entonces, esto es muy importante a la hora de gestionar, porque en ambas partes hay una responsabilidad. Los que van a predicar tienen que entender que hay personas que están trabajando y también tienen sus esfuerzos para que ellos puedan ir a predicar. Y los que están predicando también les enseñan una responsabilidad a los que están trabajando para que sepan que el trabajo y todas las cosas, en este caso económicas, son útiles para la extensión del Evangelio. Esto es muy importante porque la Iglesia necesita unirse en una visión de conjunto para financiar lo que es el Evangelio. Y esto es una cosa muy bonita porque es algo que Dios ha puesto en nosotros, que nosotros podamos tener esta visión correcta acerca del evangelismo. Algo que me ha llamado la atención, porque a lo mejor algún amigo puede entender o malentender. Entonces quiere decir que el evangelista, por ejemplo, está exento de dar diezmo. No, al contrario. Él también recibe el 1 de Timoteo dice que el evangelista es digno de su salario. Entonces ese salario, el evangelista o el misionero o el pastor, ¿sí?, pues lo que hace es que recibe ese salario y entonces él también diezma, porque todos entramos en la misma visión de conjunto. Lo que me refiero que es que el que es evangelista ha de cumplir con esa responsabilidad. Porque si no cumple con esa responsabilidad, lo que está ocurriendo es que aquellos que están cumpliendo con la responsabilidad también puede causar defección. Y entonces lo que puede causar es que decir, bueno, pues si esto no se está haciendo bien, pues yo retengo el diezmo. Porque claro, estamos hablando de gestión. Y entonces invertir en algo que no se está haciendo, pues puede ser despreocupante. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque nosotros, los porcentajes y algunos autores que hablan sobre las prácticas del diezmo, del principio del diezmo, pues no es un principio que se esté guardando mayoritariamente en el mundo cristiano. Si
Si los cristianos realmente guardaran este principio, sería increíble los números económicos que se podrían hacer para avanzar en la obra de la misión. Y el dinero puede ser un problema a la hora de extender el Evangelio porque no podemos penetrar en ciertos lugares debido a esto. Entonces, Dios ha creado sistemas en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el sistema digestivo, ¿no? el sistema respiratorio. Pues también en el libro de Números aparece en Levítico e incluso en Génesis aparece otro sistema, el sistema del diezmo. Es un sistema precioso, un sistema que es una bendición realmente para la Iglesia, porque es un sistema que, bien llevado, se puede administrar de tal manera que todos aportando algo podemos llegar a todas las partes del mundo, porque el propósito de Dios para su Iglesia fue que fuéramos por todas las naciones del mundo, ¿sí? Sin acepción de personas, para entrar al Evangelio. Y es por eso que, referido a este texto que leíamos antes, la Iglesia tiene que cuestionarse. Pablo lo dice muy bien, el que siembre escasamente segará. Nosotros como Iglesia no podemos pedir que nos extendamos a todo el mundo cuando no estamos sembrando. Si yo no siembro, ¿qué frutos voy a tener? Ninguno. Yo tengo que dar alegremente. ¿Para qué? Para que eso se extienda. Entonces, la cuestión es decir, no avanzamos, nos vemos bloqueados, nos vemos con barreras para poder predicar el Evangelio. Tenemos un autoanálisis. ¿Qué estamos haciendo? Tal vez no estoy sembrando lo suficiente, tal vez no estoy tirando suficientes semillas de lo que yo tengo y las bendiciones que me da Dios. Entonces, si nosotros queremos tener generosamente buenos resultados, tenemos que sembrar generosamente. Este texto, 2 Corintios 6 y 8, dice, porque Dios es poderoso para colmarnos de toda gracia, a fin de que teniendo siempre lo necesario, abundéis para toda buena obra. Y ese texto quiero profundizar porque dice, Dios es poderoso para colmaros, para darle suficiente. Dice, a fin de que teniendo siempre lo necesario. Y esa es la cuestión. ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Queremos acumular para nosotros teniendo más de lo necesario? Porque yo tengo lo necesario, pero muchas veces los lujos ya se van acrecentando y yo quiero acumular más y más. Y el diezmo es una cuestión de esto, donde profundizamos en esto. Yo quiero lo necesario para que pueda vivir. Y también quiero que otras personas tengan lo necesario. Yo no voy a estar llenándome de lujos, yo no voy a estar llenándome de cosas cuando yo sé que otras personas la pasan mal y que no tienen eso necesario. Entonces es ahí cuando dice, para que abundéis en toda buena obra. Cuando tienes lo necesario y sabes que puedes vivir bien, yo reparto lo que me sobra. Porque lo que me sobra, lo que ya no es necesario, lo doy para la iglesia, lo doy en el diezmo. Y así, en el 9 termina, Dios reparte a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y es una cuestión importante. Si yo siembro, yo segaré. Generosamente o escasamente. ¿De qué lado estamos? ¿Sembrando escasamente o generosamente? Claro. Según lo que decía Josías, es importante resaltar que nosotros damos el diezmo del salario que recibimos. Damos el 10%. En cambio, con las ofrendas sería de aquello de lo que nos sobra. Aquello que entendemos de la bendición que hemos recibido de Dios, eso es lo que le devolvemos a Dios. También sería importante decir, conforme a lo que decía Israel, que me ha gustado mucho, pero también indicar que aunque nosotros financiamos a las personas que se dedican al Evangelio con nuestros diezmos, nosotros, aunque no nos dediquemos únicamente a esa obra, también como mayordomos de Dios, tenemos ese objetivo de hablar a las personas que nos rodean, porque es algo bueno para nuestras vidas, descubrir a Dios y su Evangelio, su palabra, el mensaje. Con lo cual también, no solo como mayordomos, sino que nos sale natural querer decirle a la gente lo bonito, la transformación que ha habido en nuestra vida por tener a Dios en ella, ¿no? Por eso en Malaquías capítulo 3, que leísteis antes, cuando el Señor dice, haya alimento en mi casa, es muy importante esta expresión que usa, que quiere decir que el sustento esté constantemente en la obra de Dios. Que las personas, la misión, el evangelismo, esta visión de predicar el evangelio a todas las personas, que esté presente en nuestra manera de vivir este mundo aquí, esta realidad de nuestra vida aquí, porque desde luego es una manera de vivir en la eternidad ya. O sea, nosotros invertimos no pensando en lo que vamos a cosechar ahora mismo, acumular riquezas para nuestro propio beneficio, sino es invertir. Está hablando realmente de una inversión. Un mayordomo, un gestor, lo que hace es invertir. Y no invierte para sí mismo, sino que está invirtiendo para los demás, porque reconoce que lo que más vale en este mundo son las personas. Y eso es lo que va, cuando Cristo venga, es lo que se va a llevar Él para la eternidad, personas. Y esa es la visión que nos invita constantemente en la idea de lo que es la gestión de la vida del cristiano o la mayordomía. Esta es la idea principal. Os invito ahora a buscar en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice allí,
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que es interesante lo que plantea aquí. ¿Qué relación hay entre recibir bendiciones y ser una bendición para los demás? La verdad que es muy interesante porque nosotros todo lo que recibimos son bendiciones de Dios, porque desde el aire que respiramos hasta la ropa que vestimos, el trabajo que tenemos, lo que comemos, todas esas cosas, todo eso lo ha creado Dios y todo eso nosotros lo podemos utilizar. Sin embargo, fíjate qué diferencia que cuando yo todo esto lo uso, pues tengo dos maneras de ver esta manera de interpretar las cosas. O lo recibo para mí mismo, es decir, yo acumulo y todo lo que yo recibo, que Dios ha dado, pues todo me lo quedo para mí. Y claro, a veces un cristiano puede llegar a pensar que está siendo muy bendecido porque Dios le está dando muchas cosas. Y esto yo lo he escuchado muchas veces. Sin embargo, a la luz del texto bíblico nos dice que esto es un error, porque nosotros somos bendecidos con las cosas que podemos disfrutar, pero dejamos de ser una bendición para otros en el mismo instante que una vez cubiertas nuestras necesidades, pues seguimos acumulando para nosotros. Entonces, Dios nos bendice, pero al mismo tiempo bendecimos. Es como si fuéramos instrumentos, ¿no? Somos gestores. Y esto lo habíamos comentado ya en algunos programas, esto es como cuando Jesús realizó el milagro de los panes y los peces. Como los discípulos iban a Cristo les daba los panes y los peces, se multiplicaban y ellos repartían. Claro, imagínate que en ese momento, pues cualquiera de esos discípulos retiene eso, ¿no? O sea, acumula todos los panes, los 5.000 panes, ¿no? Y los peces todos para él. Pues claro, sí, Dios me está bendiciendo mucho porque tengo miles de panes y miles de peces, pero esa no es la bendición. El propósito de Dios es que Él te da a ti, pero que tú también puedas repartir a otros. Entonces, aquí Pedro, cuando nos dice que no olvidemos que hemos sido llamados a heredar bendición, es que no olvidemos cuál es el propósito de nuestra vida aquí. Que nuestro propósito de esta vida aquí no se trata de acumular, se trata de poder compartir. Porque la eternidad, el reino de los cielos, tiene que ver con eso, con compartir, con servir, con ser instrumentos y no llegar a apropiarnos. En el momento que el ser humano intentó apropiarse de las cosas fue cuando entró el pecado en este mundo, cuando quiso ir al margen de Dios. El reino y el gobierno de Dios tiene que ver con el servicio al prójimo y ese tiene que ver en el amor. Y eso lo podemos ver en Cristo, ¿no? Porque Cristo, cuando vino a este mundo, Él disfrutó también de las bendiciones que había en este mundo, pero desde luego su propósito fundamental fue siempre hacia los demás. Él dijo, yo no vine a este mundo para ser servido, he venido a este mundo para servir. Y mi reino funciona así. Entonces el creyente, cuando entra en el reino de Dios, pues ha de entrar también con esta visión. En el mismo momento que dejamos de compartir y empezamos a retener, desde luego ya no le podemos llamar que somos una bendición para otros. Eso es otra cosa. Me gustaría que comentaseis el texto de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Aquí este texto es muy interesante cuando lo vemos en contexto. Pablo les habla a la comunidad de Éfeso y va exponiendo diferentes cosas. Entonces les advierte algunas cosas y también da unas palabras de cariño. Y esas palabras de cariño que da Pablo al final empiezan, por ejemplo, en el 34. Antes de vosotros sabéis que mis necesidades y de mis compañeros estas manos me han servido. Entonces él dice algo precioso antes de orar con ellos, que dice, en todos os he enseñado que trabajando así debe ayudarse a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Es más dichoso dar que recibir. El 36 dice, dicho esto, se puso de rodillas y oró con ellos. Son unas palabras de despedida preciosas, porque Pablo, después de estar con él, después de que la comunidad de Éfeso le ha ayudado, le ha dado a Pablo para que pueda mantener el evangelio, seguro que los de Éfeso daban fervientemente sus diezmos para que personas como Pablo pudiera predicar el evangelio por toda su zona, por todo el área. En ese momento Pablo también les recuerda y les dice, ¿saben qué, hermanos? Aquí lo importante es dar más que recibir. Hay una frase de Miguel de Cervantes que me encanta, que dice que el amor muchas veces pensamos que se basa en ganancias. Y el amor no se basa en ganancias, se basa en renuncias. Porque dice, el amor es ceder. Cuando tú cedes, realmente estás amando. Y yo creo que es así. La Biblia y Dios nos habla de esto. Miguel de Cervantes en ese momento pues tenía mucha razón, porque ya Cristo lo dijo.
El amor es ceder, ceder y darse por completo. Y también es parte importantísima, dar a los necesitados, que aquí como lo dice la Biblia. Entonces, en mi experiencia personal, cuando yo me mudé de un país a otro, donde estoy actualmente radicando, pues muchas personas el primer año, pues yo tenía necesidad y me dieron ropa, me dieron alimentos, me dieron diferentes cosas. Después de un tiempo que ya te acomodas, ya estás más adaptado al país donde estás viviendo, pues obviamente cada vez vas acumulando más ropa, de que te van regalando aquí, allá. Entonces, tú tienes dos opciones, seguir acumulando y diciendo, bueno, en un momento no tuve nada, vine con una sola maleta, entonces voy a acumular y acumular, acumular. Pero ahora ya no caben, ya tengo 4 o 5 cajas cada vez que me tengo que mover. Y dices, no, este es el momento en el que si yo he sido bendecido con la ayuda de Dios, si la iglesia me ha ayudado, si la iglesia me ha dado, entonces ahora tengo que dar. Entonces es el momento en el que tú tienes que comportarte como se han comportado contigo. Si han me recibido en mi casa, yo tengo, bueno, no la responsabilidad, pero sí la responsabilidad moral de decir, yo voy a ayudar a los demás porque alguien me ha ayudado. No es la obligación. O si alguien me dio comida, yo quiero ayudar también porque me han dado comida, porque yo sé lo que he sentido cuando he estado con hambre, yo quiero ayudar al otro. Porque yo he sentido cuando yo no tenía ropa, yo quiero darle ropa a alguien más. Entonces, es de lo que se nos habla aquí. Con esto yo he trabajado así, debe ayudarse a los necesitados. Y como dijo el Señor, es mejor dar que recibir. Porque cuando estamos dando, estamos recordando lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando estamos dando, somos conscientes realmente de cómo funciona la realidad de este mundo a través de los ojos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, ¿no? Cuando hablábamos de que la misión, el evangelio lo financiamos entre todos y lo importante que es tener esta visión clara y estar unidos en cuanto a dónde podemos invertir, ¿verdad? Con inteligencia que Dios nos ha dado. Fíjate en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44, dice, y todos los creyentes, y la iglesia primitiva, cuando empieza la iglesia, dice que todos los creyentes estaban unidos. Estaban unidos. Unidos no se refiere a que estaban juntos, ahí hablando y orando, sino que estaban unidos en una visión, en una perspectiva. Ellos estaban unidos en que entendían el evangelio y entonces empezaban a invertir en la eternidad. Entonces dice, como resultado de que estaban unidos, tenían todas las cosas en común. Claro, hay momentos de la vida donde uno puede salir favorecido y estar pues, disfrutando de las cosas que tiene. Pero sí que hay otros momentos donde es importante, el Espíritu Santo empieza a hablar a los corazones de los creyentes y es necesario empezar a repartir de otra manera. Esto no quiere decir que hoy tengamos que vender todas nuestras casas, sino que hay momentos en la historia, por ejemplo, a través de las guerras, persecuciones, etcétera, etcétera, donde, por ejemplo, aquí muchísimos creyentes que empezaron a creer en Cristo y en el Evangelio, pues había familias que los echaban de sus casas y se quedaban sin nada. Entonces el Señor les mostraba a estos creyentes que era importante ahora pues el hecho de repartir más. ¿Y qué hacían? Tenían todas las cosas en común. Dice ahora, versículo 45, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos. ¿Ves? El principio del diezmo y de la ofrenda tiene que ver con esto, tiene que ver con que el hecho de que podamos reconocer a Dios que Él es el dador de todo y somos una bendición para otros. Y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, el repartir trae alegría y sencillez. Y entonces dice, y el Señor, ahí en esa iglesia, en esa manera de interpretar la vida, dice que añadía cada día a personas a esta misión. Fíjate qué bonito. Fíjate cómo este principio nos recuerda pues, realmente hacia dónde vamos. Y el tiempo que estamos aquí, pues, cuál es nuestra perspectiva. Aquí hay un texto precioso también, lo siento, en 1 Corintios 16, cuando Pablo habla justo sobre una colecta y le llama la colecta a los pobres, ¿no? Entonces Pablo está haciendo esta colecta para los hermanos de Jerusalén y dice, en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también como ordené la iglesia de Galacia. Y explica, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo. Entonces, aquí hay un principio importante. Se comunica una necesidad y los hermanos dando su ofrenda. Dice, cada uno ha sido prosperado, por favor, guárdelo, apártelo. Dice, cuando yo llegue, el 3, los que hayáis designado, os enviaré con cartas para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si os conviene que yo vaya, irán conmigo. Entonces, es muy bonito, ¿no? Cómo la iglesia, en sus principios, lo daba todo para los necesitados, para crecer como comunidad, porque entendía y tenía una visión
global, de cierta manera, en ese momento. Y entonces le está hablando a los que viven en Corinto. Y los de Corinto estaban donando para los de Jerusalén. Eso es. Entonces, agradece tanto a ellos. Es justo esa empatía que tuvieron con sus hermanos de Jerusalén que la estaban pasando muy mal. Entonces, aquí vemos cómo realmente es el Espíritu el que nos lleva a donar, a apartar, a guardarlo y sobre todo nuestros recursos, saber administrarlos. ¿En qué lo estoy dando? Como el texto de Hechos, en ayudar al necesitado o estoy simplemente guardándome a mí, mientras que otros no tienen ni siquiera lo necesario. Yo tengo más de lo necesario. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo más de lo necesario? Repartirlo entre que no lo tienen. Es la forma práctica de lo que dijo Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Si realmente tenemos y nos sentimos bendecidos, ¿por qué no compartirlo con los demás? ¿Por qué no ayudar? ¿No? Como vosotros decíais. Y es una pena que hoy en día veamos mucho en la Biblia, pero que hoy en día como que la sociedad se ha vuelto más egoísta y como iglesia eso no hay que perderlo, ¿no? Como los primeros cristianos. Si sabemos de otras iglesias, otras personas que están pasando necesidad, nosotros somos los que tenemos que ayudar. Y como dice Jesús, ¿no? En todo el tiempo Él habla de que quien quiera ser el primero tiene que servir a los demás. Pues son lecciones que Dios daba y hacía. Entonces nosotros como mayordomos de Él tenemos que seguirle y imitarle. Es por eso que es importante, como decimos, tener esa visión global. Entender que tal vez hay un evangelista al otro lado del mundo que está predicando el evangelio gracias a que yo estoy dando mis diezmos constantemente. Tal vez yo no puedo salir, pero es que lo que dice Vita, yo también tengo el compromiso. No debemos de adormecer la conciencia cada vez que yo dé el diezmo. Pero tengo que ser consciente que yo al devolver mi diezmo, Dios está bendiciendo al mundo entero con su salvación. Y eso es muy importante, entender esa visión global. Es decir, yo estoy devolviendo mi diezmo y Dios bendice a todo el mundo con su salvación. Y es por eso que la comunidad va creciendo y creciendo y creciendo. Y es interesante que Mateo 28, cuando dice id por todas las naciones a predicar el Evangelio, el texto finaliza diciendo que yo estaré con vosotros. Eso. Y esto es muy importante. Este yo estaré con vosotros es fundamental porque quiere decir que nosotros, claro, uno no sabe a veces dónde invertir. El diezmo pues se devuelve, pero la ofrenda, pues claro, es bueno reconocer proyectos que se está haciendo. Y el Señor, igual que le pasó a la iglesia primitiva, el Señor nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de la oración, como hemos estudiado en programas anteriores, y esa conexión, esta relación espiritual con Dios, Él nos enseña todas las cosas, y entre ellas, pues también dónde poder invertir y dónde depositar las ofrendas para el beneficio de otros. Nosotros hemos hablado también ahí a la luz de lo que dice Josías, de este encuentro que tuvo Cristo con el joven rico, ¿no? Que se encuentra en los Evangelios. Y es interesante porque cuando él se encuentra con Jesús y él tiene un problema espiritual diciéndole, Señor, ¿cómo voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues resulta que Jesús le dice que venda lo que tiene y que se lo dé a los pobres. Y claro, muchas veces este texto es como que Jesús le está pidiendo algo muy difícil. Pero si vemos este encuentro a la luz de lo que estamos estudiando, vemos como el joven rico realmente lo que estaba haciendo era robándole a Dios. Porque todo lo que él tenía no era de él. Era del que se lo había dado. Y el problema del joven rico es que él se fue triste, pero se fue pensando que todo esto era demasiado para él porque parecía que era todo de él. Y estamos hablando de alguien que era creyente. Y entonces él se va triste. Y esto es alguna enseñanza para nosotros, porque el amor es paz, bendición, felicidad, disfrutar, pero también es sacrificio, abnegación, renuncia. Sí, los dos elementos están ahí. Y el joven rico para mí es un encuentro o una historia muy especial porque es muy, muy fácil de perder la perspectiva de a quién nosotros le debemos todas las cosas, a quién le pertenecen todas las cosas. En el momento que yo creo que soy propietario de algo, pues realmente estoy dejando a Dios a un lado. Y Dios le estaba dando una orden directa al joven rico. Mira, vende todo lo que tienes y compártelo con otros. Pero no te preocupes porque yo te voy a seguir cuidando. Pero si tú te aferras y tú no me entregas esa parte de tu corazón, tú puedas estar viviendo un evangelio. Pero como dice el libro de Gálatas, será otro evangelio. No el evangelio que yo te he dado. Porque el evangelio de Dios es pues, justamente el hecho de las personas, invertir en personas. Y cuanto más nosotros estemos sujetos al egocentrismo nuestro, más difícil es poder estar contemplando y entendiendo las cosas eternas, ¿no? Las cosas de Dios. Porque como dice Israel, la base del Evangelio sería el amor. Y como dice en 1 Corintios 13, que es un capítulo que describe plenamente el amor y es un capítulo tan bonito, entre las cosas que dice que el amor no busca lo suyo, sino que hace,
mira por el bien del otro, ¿no? Es como ama al otro por encima de sí mismo. Entonces es algo que a veces como personas se nos olvida y hay que tenerlo en cuenta porque Jesús es el que nos enseña estas verdades y las pone en práctica. Entonces debemos dejarnos llevar por ellas. Cuando vivimos a Jesús, eso sale, pero es verdad que con el mazo dando con el mazo dando... Y al Señor rogando. Y al Señor rogando, Eso exactamente. Muy bien. Bueno, ahora a nivel práctico, ¿verdad? Pensemos en esas oportunidades en que Dios satisfizo con bendiciones que otras personas nos dieron, llegaron hasta nosotros. ¿De qué manera o de qué forma podemos nosotros también hacer y por qué a veces no lo hacemos? ¿Qué nos impide hacerlo? Es curioso porque Dios, como creador, en su sabiduría, en su amor, todas las cosas que ha creado, la mayoría necesitan la colaboración de muchos elementos. Por ejemplo, los ecosistemas, el sistema solar, incluso nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo, si un órgano funciona mal, el cuerpo se viene abajo. Si en los ecosistemas no están las plantas o los animales que tienen que estar, también se viene abajo. O en el sistema solar. Si el sol no estuviera, bueno, nosotros tampoco podríamos estar aquí. Y el ser humano es una cosa también interesante porque cuando nace un animal, a los pocos minutos ya se pone en pie, camina, puede alimentarse, pero el ser humano no. El ser humano es muy dependiente desde que es bien pequeño, ¿no? De hecho, si no fuera por sus padres o por personas que lo rodean, no podría seguir adelante. Es decir, el ser humano es un ser social. Necesitamos de otros para poder convivir. Aristóteles, de hecho, lo compara con las abejas, porque las abejas forman colmenas y los seres humanos, como seres sociales, formamos familias, grupos de amigos, provincias, comunidades, ¿no? Entonces, en eso, como Dios ha sido nuestro creador y nos conoce, esto de poder ayudar a los otros con los diezmos y las ofrendas, ya sea en su necesidad espiritual o bienes materiales, es por un bien nuestro, porque como seres sociales necesitamos relacionarnos con los demás. Es algo que nos beneficia a nosotros. Entonces, cuando ayudamos a los demás, indirectamente nos ayudamos a nosotros, como una retroalimentación. Entonces, Dios en su sabiduría, con lo que estamos hablando, es un poquito repetir lo mismo, pero esos diezmos y esas ofrendas, además de que nos ha puesto como administradores, los primeros beneficiarios seríamos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros recibimos estas bendiciones, repartirlas a los demás es nuestra mejor bendición, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué nos lo impide? Pues a veces yo creo que nuestro ser egoísta, ¿no? Porque aunque nos mantenemos o intentamos mantenernos en comunión con Dios, a veces no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos, como dice Pablo, ¿no? Entonces hay que luchar un poco contra la naturaleza de nuestro ser para intentar recordar estas bendiciones que Dios nos presenta y que nos da esas oportunidades, ¿no? Llevándolo un poco al terreno práctico, personalmente a veces tenemos un poco la actitud de pobre, ¿no? Sí. Esa actitud donde obviamente en algún momento necesitamos algo, nos faltó algo, y es como que ahora siempre está la frase, bueno, ¿y si lo llego a ocupar? Y es, por ejemplo, me pasó semanas atrás donde yo tenía un ordenador guardado, entonces yo escuché decir a otra persona que necesitaba un ordenador y yo dije, bueno, yo si lo llego a ocupar, ¿y qué tal que? Y que no sé qué, y esta chaqueta no lo ocupo, pero bueno, llegará el momento en que, y dices, ¿por qué? ¿No? Y esa actitud de pobre, esa actitud donde dices, tengo que acumular, tengo que guardar las cosas porque tal vez en algún momento pase esto, pase el otro, y dices, no. Nosotros hay que tener actitud de una persona que ha sido sobreabundada de las bendiciones de Dios. Es una actitud diferente. Es una actitud donde dices, yo voy a regalar. Si tengo 5, no me hacen falta 5. Tal vez solo me faltan 3. Y yo voy a dar 2 a una persona para que también lo pueda ocupar. Y yo sé que el Señor me va a mantener en el futuro. Es una actitud diferente. Yo estoy viviendo teniendo el conocimiento que el Señor se preocupa de mí y que el Señor se preocupa por lo que voy a comer mañana. Entonces no voy a tener que acumular para después de 4 días o para después de 4 semanas alimentos para yo guardarlo. Y si llegara a pasar cuando yo sé que si alguien lo pasa mal, yo le doy la mitad de mi pan. Yo le digo, mira, yo te doy la mitad de mi pan que el Señor me ha dado. Y yo sé que mañana el Señor me va a dar otra bendición enorme. Y así podremos ir manteniendo. Es una actitud diferente. No es una actitud de pobreza, de no tener nada, sino al contrario. Es una actitud del que realmente ya ha sido bendecido por el Señor completamente y reparte las bendiciones que ha recibido. Distribuir las riquezas no es pobreza, al contrario, es riqueza. Por eso el cristiano no hace apología de la pobreza, sino al contrario. Entonces justamente tiene que ver esto con la vida del cristiano, porque Cristo antes de morir, en Mateo 25, él antes de celebrar la Santa Cena con sus discípulos, contó una parábola. Y la parábola fue la parábola de los talentos. Y dijo que a todos sus hijos, es decir, a todos le dio algún talento.
Y los talentos tienen muchas dimensiones, pero tiene que ver con lo que Dios nos ha dado. Y dice la Biblia, en Mateo 25, que Él le dio talentos a todos, ¿sí? Algo de valor, a todos, uno 5, a otro 2 y al otro 1. Nadie se quedó sin ninguno. Y sin embargo, más adelante, pues Él dice que cuando Él venga, hará una separación entre sus hijos, no entre gente que no cree, sino entre sus hijos, entre los creyentes. Y tiene que ver con dónde han invertido esos talentos. Y entonces hay algunos que los han invertido bien, que han entendido el principio de la mayordomía, el principio de la gestión de la vida del cristiano, y sin embargo otros pues lo que han hecho ha sido aguardarlos para sí mismo. Por eso Jesús dice, tuve hambre, me disteis de comer, estuve en la cárcel, me visitasteis. Y sin embargo a los otros, que les dice, nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad, les hace las mismas preguntas. Fíjate qué interesante, porque Cristo antes de morir bien podía haber dicho otras cosas. Sin embargo, tuvo que ver con un principio de la gestión. Porque la gestión de nuestra vida es la máxima expresión, en mi opinión, y según yo leo la Biblia, la gestión es la máxima expresión del testimonio de los demás en lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y eso se expresa ¿de qué manera? Pues en las dimensiones sociales, espirituales, económicas, todo esto, en todo eso se manifiesta. Al final es dónde está nuestro objetivo, dónde está nuestra mira. Y lo bueno es que a veces por los oyentes que nos escuchan pueden decir, ah, sí, todo eso es muy bonito, pero ahora ponlo en práctica. Pero gracias a Dios tenemos una promesa que Él nos dio, que es que Él nos da el querer como el hacer. Entonces, si vemos que algo no se nos es posible, solo tenemos que pedirlo a Dios y Él nos ayuda. Y nos da tanto el querer, es que ese texto es uno de mis preferidos. Claro, porque todo lo empieza, he dicho en otro programa, pero... todo empieza ahí en el corazón. Exactamente. Todo empieza en el corazón. Entonces te da el querer y el hacer. Y el hacer. Muy bien. ¿Qué más queremos? Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14. Dice así. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué está diciéndonos Pablo aquí? ¿Qué quiere decir? Además, ¿qué implicaciones morales hay en este versículo? Bueno, es muy sencillo. Dice que lo que venimos hablando en todo el programa, que el Señor ordenó un sistema de financiación en cuanto es al Evangelio. Y ahí dice que los que anuncian el Evangelio, que han de vivir del Evangelio. Personas dedicadas a lo que es la misión de las buenas noticias, de las buenas nuevas, por todo el mundo, es que esas personas necesitan ser financiadas porque son dignas de su salario. De su salario. Y eso también lo dice el apóstol Pablo en Timoteo, ¿no? El que trabaja en el Evangelio es digno de su salario. Entonces esto es muy importante porque cuando somos gestores y mayordomos, pues nos indica también que no hemos de abusar de los voluntariados, que no hemos de abusar de ciertos puntos a veces a veces del servicio que puedan hacer otros, ¿no? Sino que el que se dedica a la obra de Dios es digno de su salario. Necesita comer, necesita dormir, necesita una casa, necesita dinero para poder cuidar de sus hijos, educación, etcétera, etcétera. Y esto, cuando la Iglesia que tiene su administración, es un principio, obviamente, que lo vemos aquí, que es claramente bíblico. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 7, en adelante dice, porque humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos al predicaros el Evangelio de Dios, he despojado a otras iglesias recibiendo con qué vivir para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, dice ahora Pablo, a ninguno fui carga. A ninguno fui carga. Cuando la Iglesia entiende que los misioneros y la gente que trabaja al servicio del Evangelio son dignos de su salario, Dios está bendiciendo ese proyecto. Dios está bendiciendo esa obra. Porque eso es una visión bíblica. Lo otro se puede convertir en lo que es una visión humana, que es, como tenemos poco dinero, pues entonces que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Y esto no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que las personas son dignas de recibir su sustento y su salario y así debemos hacer todo lo posible para que sí se haga. Y por eso es importante animar también a la Iglesia a que pueda entender este principio del diezmo y de las ofrendas, porque el Evangelio y la misión tiene que ver con esto, tiene que ver justamente con el hecho de invertir en lo correcto, en lo que Dios nos ha enseñado. En relación a esto, mucha gente se puede preguntar, bueno, seguro la iglesia primitiva lo instituyó así en esos tiempos, pero ¿qué va? Eso fue así desde el principio. En Levítico hay un texto precioso que nos habla justo de lo que estamos comentando, Levítico 6, 16, y dice,
Está hablando de la ofrenda de los cereales, cuando la gente trae ofrendas. Lo leo del 14, dice, esta es la ley de la ofrenda. Han de ofrecer a los hijos de Aarón ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará un puñado de flor de harina de la ofrenda con el aceite y todo el incienso que está sobre ella y la quemará sobre el altar por memorial en grato aroma para el Señor. Primero, la ofrenda que traía la gente de cereales la entregaban al Señor como aroma grato. Y después el 16 dice algo muy bonito. Dice, y el resto lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura lo comerán en un lugar santo de la reunión, de la tienda de la reunión. Entonces date cuenta, aquí la gente entregaba sus ofrendas. Y no solamente eso, sino Aarón, que era sacerdote, en ese momento también comió de esa ofrenda que le traía. Entonces, estamos viendo que esto ya tiene una institución mucho más temprana de lo que nos podemos imaginar. Que Leví, el que se dedicaba a servir al Señor al 100% en el templo, también se alimentaba de las ofrendas. Entonces, damos cuenta que no tenía su salario y sobre todo era responsable de eso. Y justo el Señor lo está diciendo en un contexto anteriormente, empezando el 6, habla del fraude contra el prójimo, ¿no? Y muchas veces el evangelista tiene que tener en cuenta que la responsabilidad es muy grande, porque si la iglesia está sustentando su trabajo para que predique el evangelio al 100%, entonces también cuando no lo hace, cuando está haciendo un asalariado, lo que está haciendo es robar. Lo que está haciendo es hacer fraude contra la comunidad. Y eso es muy grave. Eso es muy, muy grave cuando un evangelista decide, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ser un asalariado. Yo voy a solamente mantener. No es como ese, el que describe en Ezequiel, ese pastor que cuida a su oveja, la perniquebrada, que está en todo momento. Ese evangelista tiene que ser consciente de que cuando roba quita muchas horas de vida a su hermano. Y sobre todo que la iglesia está confiando en él para que él predique el evangelio en todos lados. Y debemos ser conscientes que hay muchos evangelistas que son conscientes de eso y que predican el evangelio como Pablo mismo, que predican a destiempo y a tiempo. Y eso nos debe de servir a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir diezmando, porque la obra del Señor se sigue predicando. Y si queremos que creas que se predique en todos lados del mundo, tengo que devolver lo que el Señor me ha dado. Y esto, imagínate, vamos a hacer un caso práctico, ¿no? Imagínate un misionero que llega a un país, en cualquier país occidental, que las cosas cuestan dinero, pues tiene que hacer obra misionera y tiene que abrir, pues predicar el evangelio. Pero resulta que lo que le llega son 300 euros. Pues obviamente una persona no puede vivir con 300 euros. Tendrá que hacer ¿qué? Buscarse otro trabajo que compense pues ese sueldo para que pueda poder afrontar la misión. Entonces ahora mismo ya no está centrado en la misión. Tiene que estar centrado en una parte de su misión y otra parte en trabajar en otra cosa. Entonces, ¿esto qué hace? Esto lo que hace pues relativizar lo que es la gestión. Entonces, el llamado de Dios es decir, si tú eres misionero y tú eres llamado a ser un pastor o un evangelista, pues tú dedícate a ese trabajo. Porque una persona, el ser humano no puede tocar 4 o 5 cosas al mismo tiempo. Así luego pueden venir ansiedades, depresiones, problemas matrimoniales, porque falta tiempo y el tiempo es algo también que tiene que ver con un mayordomo, gestionar bien. Entonces, esto es muy importante porque la visión puede ir hacia adelante o puede estancarse por temas así, por detalles así. Los misioneros y los evangelistas o los pastores están dedicados a la obra de Dios. Y Dios dice aquí que el sustento de ellos ha de ser un salario digno para que puedan vivir y puedan afrontar. Y bueno, el mensaje aquí es claro. Dios a veces no puede bendecir ciertos proyectos, no puede bendecir ciertas cosas porque no le hacemos caso. Entonces aquí es un llamado a la reflexión, porque cada vez que abrimos la Biblia se trata de eso, no se trata de que seamos mal listos, se trata de que podamos aprender a ver el mundo a través de los ojos de Cristo. Eso al menos es lo que yo entiendo. Hay otro texto, antes de continuar el tema, en 2 Corintios 8, cuando también está hablando de la ofrenda de Jerusalén, donde Pablo le está hablando a los hermanos, ¿no? Y cuando habla a los hermanos es muy cariñoso y dice, ahora puedes llevarlo también a cabo, ofrendar, para que como estuviste presos a querer, tuviste el deseo de querer, ahora también puedan cumplirlo. Dice, porque si la voluntad está presta, si tú realmente quieres ayudar, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Si tú lo que tienes es lo que tú puedes dar. Entonces, y dice algo precioso, dice, no os digo esto para que paséis apuro, no os digo esto para que se preocupen, sino para que otros tengan abundancia. El 14 dice algo precioso, sí, pero para que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, para que haya igualdad. Entonces, continúa y habla sobre Tito, que Tito estuvo dispuesto de llevar esa ofrenda. Y hay un texto precioso en el 19 que dice, y no solo esto, sino que también fue elegido por las iglesias para acompañar a llevar esta donación como ministro, que administramos para la gloria del mismo Señor y para mostrar vuestra buena voluntad.
Y después dice, procuramos, el 21, hacer las cosas honradamente, no solo ante el Señor, sino ante todos los hombres. Y esa es la actitud que tiene que tener un buen ministro, el que reparte las bendiciones que ha recibido de las demás iglesias. Hacerlo honradamente, no solamente ante el Señor, sino también ante los hombres. Poder presentar todo bien administrado. Entonces, el evangelista debe ser el primer ejemplo de la buena administración que el Señor ha dado. El primero. Y después enseñar a todos los que predica esa buena administración. Claro, por eso contagia a otros, que se está haciendo obra misionera, entonces la Iglesia también entiende que se está haciendo obra misionera y entonces pues da motivación para poder invertir en eso. Por eso hablábamos de la responsabilidad también de los misioneros, los evangelistas, los pastores, que puedan tener siempre pues ese punto ahí de que su misión abre puertas también para lo demás, para que los diezmos, las ofrendas fluyan mucho mejor. Os invito a buscar en Levítico capítulo 27, versículo 30, para ver de qué manera este texto podemos aplicarlo, lo que dice ahí en ese texto, a nosotros hoy en día. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestros días? Bueno, es una aplicación muy práctica, porque en realidad algo santo, algo sagrado, lo hemos tocado en programas anteriores, algo que es apartado. Algo que es apartado para un objetivo. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que el diezmo de la tierra que Dios ha creado. Dios ha dado todo. Dios ha dado todos los recursos naturales, ha dado todo nuestro trabajo, todo lo que podemos tocar. Es un bien de Dios, una bendición. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo eso que viene del Señor es cosa sagrada para Él. Porque en realidad lo que estamos haciendo es tomar prestado lo que Él nos está dando. Entonces, todo lo que administremos tenemos que entender que tenemos que devolver lo que es sagrado para el Señor, que es el diezmo. Si Él lo instituyó, es sagrado, es apartado. No es discutible, es un principio, no es una norma que hemos instituido como iglesia. Es un principio que Dios lo ha dicho. Y eso es importante, que a veces uno puede decir, no, pero yo prefiero diezmar el tiempo en vez de diezmar el dinero, ¿no? Y aquí estos textos nos enseñan que el diezmo viene de las riquezas, de la tierra, es decir, de algo tangible, algo que es físico. Porque del tiempo no come la gente come de la riqueza, de la economía, y hace falta el dinero para poder sustentarse. Entonces aquí vemos como el Señor, pues el diezmo lo pone bien claro. El diezmo sirve para el sustento de la obra de Dios en cuanto es misioneros, evangelistas, pastores, etcétera, etcétera. Y las ofrendas tienen que ver pues para proyectos, construcciones de edificios, misiones, colegios, ayuda a otros que no tienen alimento, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos dimensiones vemos que es algo que plantea el Señor precisamente para llevar riqueza a todas las partes del mundo y no al contrario. Sí, que ambas se complementan, pero tienen un mismo fin. Eso es. Una para el salario y otra para la construcción y atención a otras necesidades. ¿Y qué pasaría si, en vez de seguir el consejo de Malaquías de traer los diezmos a la iglesia, al alfolí, qué pasaría si la gente enviara sus diezmos a donde quisiera, a cualquier otro sitio, pero no a la iglesia? Que no sería bíblico. De hecho, en Deuteronomio nos dice que Dios escoge ese lugar donde tiene que depositarse ese diezmo y las ofrendas. O sea, no puede ser cualquier sitio. De hecho, si vemos diferentes textos, vemos que Dios habla de esos lugares y si lo interpretamos conforme otros textos de la Biblia, habla del templo, de la casa de Dios. Entonces ahí sería donde Dios ha dispuesto que llevemos esos diezmos. Por lo tanto, no sería correcto destinarlos o llevarlos a otro lugar que no fuera el que Dios nos ha pedido que fuera. Sobre todo porque el diezmo, como es un principio, igual que las ofrendas, los principios tienen que estar en la Biblia todos interconectados. Y hay otro principio bíblico que es el principio del orden. Entonces Pablo dice, haced todo decentemente con orden. Entonces, claro, el diezmo y las ofrendas necesitan una administración que puedan distribuirse correctamente. Entonces, es como si yo en mi casa tengo 100 euros debajo del colchón, 100 euros en el garaje, 100 euros en la bicicleta, 100 euros debajo del jardín. Entonces, claro, yo al final no voy a saber ni dónde está el dinero. Entonces, se necesita tener un orden de alguien que administre el dinero, o las riquezas puedan pues, ser supervisadas, distribuidas equilibradamente. Y eso solamente, fíjate si es algo de sentido común, porque incluso las empresas financieras de los sistemas económicos funcionan con un orden, si no sería imposible, ¿no? Sería imposible. Entonces el llamado de Dios es decir, el diezmo y la ofrenda se deposita en la iglesia y las iglesias tienen una administración y la administración que está al servicio de la iglesia hace esa supervisión para ver dónde hace falta. Y se evitaría también que personas a lo mejor descuidadas utilizaran mal el diezmo.
Entender el impacto que tiene el diezmo refuerza nuestra determinación de ser mayordomos fieles de los recursos que Dios ha puesto bajo nuestro control. No solamente de nuestros recursos materiales, sino también del más valioso que poseemos, nuestro tiempo. Pasemos ya al resumen del programa de hoy. Reconozcamos que el diezmo no solo abre los depósitos de Dios, sino también distribuye el depósito de Dios al mundo como un medio para impulsar su misión. Necesitamos sentir la responsabilidad de participar del diezmo como un medio para promover el Evangelio. Podemos ser ejemplo para animar a otros a diezmar no solo económicamente, sino también de nuestro tiempo para los demás. Ciertamente, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en la Biblia de compartir el Evangelio nos aporta bendiciones personales, espirituales y temporales. Sin embargo, aunque parezca increíble y a pesar de que Cristo ha impactado en nuestras vidas, podemos llegar a acomodarnos en los bancos de las iglesias y olvidarnos de la trascendencia y la urgencia de esa misión que implica llevar a otros a conocer a Jesús. Seguramente que cuando conocen a Jesús, seguramente no cambia inmediatamente sus vidas y las dotas de esperanza. Ojalá eso no nos ocurra a nosotros, amigos, compañeros que estáis aquí en el programa, que sintamos siempre la necesidad y seamos conscientes de lo que está pasando en el mundo hoy y de esa pronta venida del Señor que tenemos que predicar. No hay nada más urgente en este mundo ni más importante. Queridos amigos, llega el momento de la despedida, así que si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribir a hola@hotmedia.es. Nos encontramos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. Hasta pronto. Es muy fácil olvidar que cada respiración, cada latido del corazón, cada momento de nuestra existencia solo provienen del Señor. En Hechos 17, Pablo habla con los atenienses acerca del Dios verdadero, que no solo es el Creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, sino también el sustentador, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Los atenienses no sabían nada del Dios verdadero. Nosotros como cristianos sí, y esta realidad debe ser la base de nuestro estilo de vida. Dios es muy exigente con nosotros y como resultado tenemos que vivir de acuerdo con esas exigencias. Así también sucede con las exigencias de Dios hacia nosotros. Pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere que una 10ª parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como propiedad suya. Es sagrada y debe emplearse para fines sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo. Se reserva esta porción a fin de que siempre afluyan recursos a su tesorería y se pueda comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.